Amén. Buenas tardes, hermanos, que Dios me los bendiga. Vamos a continuar con el discipulado, el estudio del poder creativo del lenguaje. Pero antes quería hablar un poquito de lo terrible que es lo que está pasando en el mundo y en nuestros países. Ya conversaba con mi hermano más temprano y me dice que la gente no le ha tomado el peso de lo que está pasando, porque y cada día hay un montón de infectados y la gente así todo no toma en serio esto del virus este. Nos lo vamos a coronar, el virus nomás. Y resulta que dicen que es fuerte lo que está pasando, porque mucha gente está muriendo y mucha gente se está contaminando. El problema es por culpa de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Por culpa de nosotros está pasando lo que está pasando. Porque lo que dice Génesis, quería leérselo. Génesis 18, si lo quiere buscar, del 20 en adelante. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? O sea, ¿destruirás a los cristianos con los mundanos? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, dice Abraham. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas, le dice Abraham a Dios. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallaré en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Amén. Dice el Señor: si encuentro 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo por amor a los 50. ¿Se da cuenta que nosotros como cristianos tenemos el poder para frenar el juicio de Dios? Pero dice: si se humillare mi pueblo. Si se humillare. O sea, ¿cuál es el secreto? Tenemos que humillarnos delante de Dios. El problema está que no lo hemos humillado como dice la Biblia: clama a mí y yo te responderé. No lo hemos humillado como dice la palabra. Hemos orado, hemos pedido, pero no hemos clamado como dice la palabra. ¿Por qué? Porque como no hay ningún familiar de nosotros que tenga el coronavirus, como no hay ningún familiar cercano que tenga el coronavirus, entonces no los ponemos en la brecha. Pero póngase el caso que usted tenga un familiar cercano a usted que tenga el virus. ¿Cómo va a clamar? Ahí va a clamar. ¿Cuándo nosotros salen nuestras verdaderas oraciones de adentro de nosotros? Cuando estamos en el problema. La única forma que salga la verdadera oración dentro de nosotros cuando estamos en medio del problema. Ahí es cuando Dios escucha nuestras oraciones verdaderas. Porque orar no es lo mismo que clamar. El Señor dijo: clama a mí y yo te responderé. Amén. Entonces, ¿dónde está el poder? En la boca. Nosotros tenemos el poder para poder frenar el juicio de acá de España, de Mataró y de todo lugar. Cada provincia tiene un pequeño remanente que puede frenar, pero ¿cuándo? Cuando se pone a clamar. Cuando nosotros clamamos, pero como Dios dice, no como nosotros creemos que estamos orando. No es lo mismo orar que clamar. Entonces vamos a la palabra que decíamos, el poder creativo del lenguaje. ¿Dónde está el poder? En nuestra boca.
¿Pero qué boca? ¿De cualquiera persona? No, no de cualquiera persona. Porque la revelación de Dios es imposible que nazca de nuestro corazón. O sea, la revelación de Dios viene no por mi corazón, pasa a través del Espíritu y el Espíritu la revela. O sea, quien trae la revelación es el Espíritu. Entonces no somos nosotros con nuestra inteligencia. Nosotros podemos llenarnos de sabiduría, pero solamente es conocimiento. Sin revelación no tenemos nada. Por eso que lo más importante es tener la revelación. ¿Y cómo tenemos la revelación? En una intimidad con Dios. Nosotros tenemos intimidad con Dios, tenemos revelación. Si solamente tenemos conocimiento, no nos sirve. Por eso no estamos capacitados para descubrir ni imaginarnos la realidad de Dios, porque ellas vienen solo a través de una revelación. Todo lo que nosotros vamos recibiendo, porque nosotros leemos la Biblia, yo me acuerdo que al principio no entendía nada. Me decían, síguela leyendo, la volví a leer, es que no entiendo nada. Síguela leyendo, la leía de vuelta, no entiendo nada. Pero de repente, como que se te alumbra una ampolleta así, ¡fa! Y empiezas a ver. Y wow, ahora veo. Y empieza a decir, como decía Bartimeo, antes era ciego, ahora veo. Pero es verdad porque empieza a revelarse la palabra. Y eso es lo que necesita el cristiano, la palabra revelada, no conocimiento. El conocimiento está acá en la mente. Primera de Corintios 2, 9 y 10 nos dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para quienes, para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Por qué la reveló? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo más profundo de Dios. O sea, el Espíritu escudriña lo profundo de Dios y nos revela a nosotros. ¿Y cuando nosotros recibimos la revelación? Cuando estamos viviendo la palabra. Cuando estamos viviendo el problema es cuando recibimos la revelación. Y ahora sí, ahora entiendo. Ahora entiendo. Lo que tú siembras es lo que cosechas. Pero si yo no lo he vivido, no lo entiendo. Pero cuando tú estás viviendo algo que tú lo hiciste y después tú te está ocurriendo y dices, mira, me está pasando lo mismo que yo hice. Y sí, lo que tú siembras es lo que cosechas. Porque la palabra se revela a través de las pruebas, a través de las tribulaciones. Y empiezas a revelarte la verdadera palabra de Dios. Dice, para que la realidad de Dios se pueda manifestar en el ámbito físico, necesariamente debe ser revelada por el Espíritu Santo en nosotros. O sea, el Espíritu nos revela para que nosotros la revelemos. Imaginada por nosotros antes de que se llamen a la existencia. O sea, el Espíritu me revela la palabra y yo tengo que imaginarla. Y me la imagino y después la traigo a la existencia. Y ahora la entiendo. ¿Pasa? ¿Dónde pasa? Pasa por la mente, sí. Pero ¿cuándo pasa? Cuando tú te lo imaginas. Viene la palabra, leo la palabra, la imagino la palabra y después el Espíritu me la revela. El Espíritu la empieza a revelar en nosotros. ¿Cuándo? Cuando la imaginamos. Por eso que cuando nosotros adoramos y decimos, está sentado en el trono, ¿qué tenemos que hacer? Imaginar Cristo sentado en el trono. Porque nosotros adoramos, también tenemos que usar la imaginación para adorar. Cada vez que nosotros los ponemos a adorar, tenemos que usar la imaginación para que se nos vaya revelando. La revelación tiene que pasar por la imaginación. Y ahí lo vamos a entender. Hebreos 11, 1 y 2 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. O sea, ¿cómo yo sé que el universo, todo fue creado por la palabra de Dios? Por la fe. O sea, si yo no tuviera fe, no estoy hablando de la fe que tiene el mundo, porque todo el mundo también tiene fe. Suponer, si yo voy a trabajar porque tengo fe que me van a pagar, porque si no, yo no iría a trabajar. Si yo tengo fe que no me van a pagar, no voy a trabajar, pero esta fe no es la que nos sirve a nosotros como cristianos. Porque esa fe es el ámbito natural. En el ámbito natural tenemos fe que yo voy a salir a la calle
y me voy a ir a Barcelona en el coche porque tengo fe que no voy a chocar o fe que no me va a caer un rayo de la cabeza. Me subo a un avión, ¿por qué? Porque tengo fe que el avión no va a caer. Si se sube a un barco una persona, ¿por qué? Porque tiene fe que el barco no se va a hundir. Porque si no, nadie saldría de la casa si no hubiera fe, la fe natural. Todos estarían encerrados todo el día y a ver qué va a pasar. Porque no hay fe. Pero no es esta fe. Dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Y nosotros cómo podemos entender esto? Imaginándolo. Yo imagino que hay otro mundo paralelo. El entendimiento se genera en el área de la imaginación. Ahí se genera el entendimiento. Pues entendemos algo cuando primero lo imaginamos en la mente. Ahí cuando lo entendemos. Yo lo imagino y lo entiendo. Por eso es que cuando nosotros predicamos, tenemos que usar la imaginación para entender. Cuando nosotros escuchamos predicación, tenemos que imaginarlo. Cuando usted lo imagina, usted lo va a entender más fácil. Las palabras no pueden expresar todo el significado de nuestra imaginación. Yo todo lo que imagino, por eso es que cuando Juan veía la visión en el cielo, él quería expresar todo lo que él había visto e intentó explicarlo para que lo entendiéramos, pero es muy difícil explicarlo. Y más si nosotros nos remontamos al tiempo de la Biblia, cuando se escribió, y en el tiempo donde no habían aviones, no habían autos, no había nada. ¿Cómo podía imaginarse las cosas que iba a ver? Quizás en lo que vio un avión volando y él dijo, es que veo algo como un pájaro grande que... Él intentó explicarlo. Porque sin embargo el objetivo de la comunicación es expresar nuestra imaginación lo más claramente posible. O sea, con eso que decimos, cuando el cristiano predica, o cuando nosotros predicamos, tenemos que tratar de llevar a cabo lo que tenemos en la imaginación y tratar de explicarlo con palabras y con gestos, para que lo podamos entender. Por eso en Jueces 7, 9 al 15, dice, aconteció que aquella noche el Yo Soy, Jehová, le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura, tu criado al campamento, y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderá al campamento. ¿Con quién estaba hablando el Señor? Con Gedeón. Gedeón, ¿para qué? Para que él entendiera que Dios tenía el control. Anda, ve al campamento. Y dice en el versículo siguiente, y él descendió con fura, no con furia, con fura. Su criado, se llamaba Fura, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. O sea, ¿hasta dónde fue Gedeón con Fura? Hasta el campamento de los enemigos. A donde los madianitas, los amalecitas, dice. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langosta. Imagínense la cantidad de soldados que había. Multitud, dice. Y en sus camellos eran innumerables. O sea, no los podía contar la cantidad de gente que había. Dice, como la arena que está a la ribera del mar en multitud. O sea, él da una imaginación de la cantidad de soldados, dice, como langostas, como la arena que estaba en el mar. O sea, está hablando de una multitud inmensa. Dice, cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño y le dijo, he aquí, yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba. ¿Sabe lo que es un pan? Un pan de cebada, como una tortilla redonda. Ya. Iba rodando, dice, hasta el campamento de Madián. Y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó la tienda y la trastornó de arriba abajo
y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Se puso a adorar y dijo: verdaderamente Dios me lo entregó. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque el Jehová, o el Yo Soy, ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. O sea, él lo escuchó y de tal forma que él se lo imaginó y lo creyó y se le reveló. Se reveló que Dios se lo había entregado en sus manos. O sea, que tuvo que haber una revelación. Cuando nosotros empezamos a confiar más en Dios, cuando Dios se nos revela, cuando Cristo se nos revela, cuando Cristo se empieza a revelar, tú empiezas a tener fe. Pero mientras Cristo no se te revele, no hay fe. Y para que se nos revele debemos empezar a usar la imaginación. Toda palabra humana que pronunciamos con la boca ha sido originada ¿en dónde? En nuestra mente. Toda la palabra viene primero a la mente y después sale por la boca. Que para ser concentrada debió ser imaginada usando el laboratorio personal. O sea, el laboratorio es como una biblioteca que ha sido alimentada por todas las impresiones de los sentidos. O sea, tenemos una biblioteca nosotros dentro, el disco duro, podríamos decirle, donde está almacenado todo lo que guardamos. Pero muchas veces herimos a las personas cuando hablamos. ¿Por qué? Porque tenemos guardado en aquel disco duro, en nuestro interior, cosas que vivimos y que nos hicieron daño. Y nuestras palabras, en vez de sanar, muchas veces hieren. Y herimos a las personas. ¿Por qué? Lo que hay dentro. Pero bendito sea el Señor. Toda palabra que sale de la boca de un hijo de Dios, escuche, que no es de doble ánimo, ¿viene de dónde? De su espíritu. Cuando un hijo de Dios no es de doble ánimo, que un día está bien, otro día está mal, un día está bien, otro día está mal, un día está peleando, al otro día está alabando. Un hijo que no es de doble ánimo, sale una palabra del Espíritu, que es uno con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo posee, pero para cumplir el propósito por el cual Dios la envió, debe ser imaginada por Él que la va a hablar. O sea, el Espíritu nos posee y debemos imaginar la palabra y hablarla. Y esa palabra va con unción, no cualquier palabra. Y debemos expresar lo que la palabra expresa. Y así expresar la fe celestial que es auténtica cuando se transforma en la seguridad de lo que se espera en nosotros. O sea, ¿por qué la palabra es mal interpretada a veces? Porque la mal interpretamos y no le damos el sentido que dice la palabra. Porque la palabra está escrita con un sentido y ese sentido es lo que no le ponemos. Por eso que la palabra puede ser transgiversada y la misma palabra puede usarse de una forma o de otra. Por eso en el idioma chino, vamos a seguir hablando de los chinos, pero ahora no vamos a hablar mal. En el idioma chino, como en otros idiomas, una misma palabra varía y su significado según como uno lo pronuncie. El significado. Entonces, ejemplo. Miren, como el idioma chino, ¿cómo se llama? Tienen como jeroglífico, una cosa así pareció, como el que se escribía antes, el hebreo, el arameo, se escribía con jeroglífico, entonces había que interpretarlo e intentar explicarlo. Por eso que una figura significaba muchas cosas. Y por eso sí, de acuerdo al acento incluso que nosotros le demos a la palabra, cambia una cosa u otra. Suponer acá dicen una torta. ¿Qué es lo que es una torta?
Una torta puede ser un cachetón, una bofetada, una torta. Y si yo digo, ¿me puedes dar torta? O puede ser una cachetada, o puede ser una torta, un pastel. Suponer, si yo fuera médico, que no soy médico, pero si fuera médico, llego al hospital y tengo un paciente. Llego, entro y lo saludo y le digo, buenos días, ¿cómo amaneció? Pero si yo la misma palabra la uso y le digo, buenos días, ¿y cómo amaneció? O sea, ¿cómo todavía está vivo? O sea, la misma palabra la puede usar como de una forma o de otra y no cambia la palabra, solamente la forma de acentuar la palabra. Entonces lo mismo pasa con la Biblia. Tanto en el tono como en el acento de la voz pueden añadir una nueva dimensión de sentido a la palabra pronunciada. Dice un apúrate, pero si yo digo apúrate, digo apúrate. O si le digo apúrate con fuerte, como queriéndole pegar, cambia el apúrate. Puede significar estoy a punto de golpearte. Y no fue quizás esa la intención, pero de acuerdo a como uno dice la palabra. Por eso que a veces nosotros no nos damos cuenta cuando hablamos. A veces, ¿y por qué me habláis así? Uno dice, ¿por qué me estáis hablando así? Oye, pero si estoy hablando normal. No, tú no me hablaste normal. Me hablaste enfadado. Y la persona a veces no se da cuenta, pero la palabra, de acuerdo al acento que le ponemos, es como la interpreta la otra persona. Las palabras son como símbolos de tráfico que nos dirigen hacia el entendimiento. La palabra es como el tráfico que nos lleva al entendimiento. Por eso, pues, las palabras reproducen la imagen de lo que una persona transmite en la mente de otra persona. Yo con palabras tengo que tratar de darle a entender lo que Dios ha revelado. Y tengo con palabras, por eso que muchos predicadores usan todo el cuerpo. Y se expresan con la mano, con gestos, con caminando, tirándose al suelo. ¿Por qué? Porque están intentando expresar lo que la palabra, la intención de la palabra, para que la podamos entender. Y esa palabra como que la captamos y la entendemos. ¿Por qué? Porque la imaginamos. La palabra en el Nuevo Testamento griego, que es logos en griego, es una palabra griega que tiene varios matices de significado. Logo es la palabra, ¿cierto? Porque dice en el principio era el logo era con Dios y el logo era Dios. Pero la palabra, en cuanto meditada, reflexionada o razonada, puede traducirse de diferentes formas logo. Como puede ser traducida como habla, como palabra, como razonamiento, argumentación, discurso. También puede ser entendida como inteligencia, pensamiento y sentido. Y la palabra logo ha sido y suele ser traducida en el lenguaje de los romanos, romancé, y fue traducida como verbo. Entonces en latín es verbum, pero el griego, el logo, y es traducida como verbo. Entonces vamos, con esto creo que vamos entendiendo el significado de lo que es la palabra, porque lo que vamos a llegar es a esto, la palabra. Tanto el logo, que es el verbo, hablar, luego la idea de la relación que existe entre el pensar, el hablar y el escribir, y no es nueva, porque viene el lego, otra palabra que griega también, que es como pensar, logismo, y tiene una raíz común, el lego. Y el significado del lego es poner algo en términos lego, es describir o explicar un tema completo y técnico usando palabras, expresiones del cuerpo que el individuo promedio, o sea, una persona sin formación profesional en la materia, pueda entender con cierta facilidad. O sea, la idea dice que esto, que una persona lo pueda llegar a entender con facilidad
lo que el pastor o el evangelista está explicando. Entonces, transformación de la palabra logos. La palabra logo en el idioma griego tiene un significado y una historia de mucha riqueza. Logo. Por eso que una palabra tiene una tremenda riqueza. El problema está que se pierde la riqueza cuando se traduce la Biblia. Ahí se le pierde mucha riqueza, como hemos visto la palabra Kyrio y muchas palabras que hemos visto, cómo se pierde la riqueza en el Evangelio. Juan, al describir sobre nuestro Señor, hizo uso de la variedad de estos matices. Dice, en el principio era el Logo, y el Logo estaba cerca de Dios. O sea, estaba dirigido hacia Dios, en comunión íntima y eterna con Dios. Que podríamos ver más o menos una traducción así. Estaba dirigido hacia Dios en comunión íntima y eterna con Dios. Y Dios era el Logo, y el Logo era Dios. Este estaba en principio con Dios, o sea, estaba en el contenido de Dios. Estaba con Dios, estaba dentro de Dios. Por eso, algunos significados de la palabra logos, vamos a ver. Logo, un conjunto de informaciones, contar o calcular algo, cálculo matemático en contabilidad, la evaluación de los hechos, evaluación de las cosas. Todo eso va relacionado con logo. Y esto es en el tiempo de Homero. No estoy hablando de Homero Simpson, otro Homero. Un poeta griego del siglo VIII. Fue en el siglo VIII antes de Cristo, el Homero. Entonces, este poeta escribió libros y que muchas veces lo han hecho estudiar en los colegios a los jóvenes. Y luego significa una explicación racional acerca de una cosa. De la época de los poetas griegos y de la antigüedad. Luego significa hablar y reemplazó de esta manera a la palabra epos, que se usaba en aquel tiempo antes de Cristo, que se usaba la palabra epos para querer decir el habla o la palabra, y fue cambiada por logos. Estamos aprendiendo un poquito de historia. La causa del cambio de significado se debe al cambio cultural de la gente. O sea, fue cambiada esta palabra por logo. Entonces, como los filósofos ejercían una gran influencia sobre toda la población y siguieron influenciando sobre no solamente la población de Grecia, sino que en todo el mundo, el significado del lenguaje se vio afectado por ello. Aristóteles dijo, el significado del logo es hacer que algo se conserve tal como lo es y la posibilidad de orientarse con eso. O sea, que esto, tratar de que se mantenga tal cual es y la posibilidad de orientarse con lo que nosotros expliquemos y que mantenga el origen. O sea, la palabra tiene que mantener el origen de la palabra. Y esa es la intención del logo. O sea, las palabras destacan el peso o la gloria de la persona que habla. Lucas 6, 45, si lo quieren buscar en casa, me dice amén, yo le escucho. Lucas 6, 45 dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿de qué es lo que hablo? Lo que una persona no puede entregar lo que no tiene. Lo que entrega, porque podemos hablar, personas pueden hablar mucho de Dios, muchas personas hablan de Dios. Pero si no tienen a Dios, solamente tiene conocimiento, está entregando conocimiento. No está entregando a Dios. En los países, por más que se pronuncien las mismas palabras, las del presidente de esa nación tienen un mayor peso que las de cualquier otro ciudadano. Si acá yo me pongo a hablar allá con un micrófono en Barcelona y empiezo a dar órdenes, no me van a hacer ni caso. Y le doy orden a la policía, tampoco me va a hacer caso. Pero si el presidente de acá, ¿cómo es que se llama? Sánchez,
Sánchez les da órdenes, les van a hacer caso. O sea, la palabra de él tiene más peso, tiene más poder. Incluso el nombre, ya el nombre tiene poder. Mire, si en Argentina se usa mucho también de que uno va a comprar y dice, anda y pídelo con el nombre mío y te lo van a dar. Y uno oía con el nombre de la persona y decía, dice tal persona que les dé esto. Y sabe que en los negocios ya se usa mucho que llegan y lo pasan, ni siquiera preguntan, piden un papel, un certificado. Bueno, no sé ahora si será igual, pero cuando yo vivía allá era así. Era así, yo de los jefes me mandaban a buscar cosas de la construcción y me lo pasaban. Y ni siquiera me conocían, pero yo le daba el nombre del jefe y me lo daban todo lo que pedía. Entonces, hay un nombre que es más poderoso. Hay un nombre más poderoso. Por eso que cuando nosotros vamos en el nombre de Jesús hay autoridad. Amén. Cuanto más poder tendrá la palabra de Dios. La palabra de Dios sí que tiene poder. ¿Y por qué? Porque Jesucristo, Hijo de Dios, Creador y Redentor del mundo, abre su boca y sus palabras poseen toda la autoridad del Creador de todas las cosas y sustentador de todo lo bueno y de todo lo creado. O sea, Jesucristo, Hijo de Dios y Redentor del mundo, abre su boca y sus palabras poseen toda la autoridad. ¿Cuánto lo creen? Toda la autoridad. Las mismas palabras en un hombre cualquiera no producen lo mismo. Cristo dijo, toda autoridad me ha sido dada. Toda. ¿De quién es la autoridad? De Cristo. Por eso que nosotros cuando vamos en el nombre de Cristo, tenemos autoridad solamente pronunciando el nombre de Cristo. ¿Sabe qué? Yo me quedé asombrado, pero súper asombrado la primera vez que participé o estuve en una liberación. Cuando vi que pronunciando el nombre de Cristo una persona era liberada. Y yo dije, wow, cuánto poder hay en un nombre, porque no es cualquier nombre. Es el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo. Pero estas mismas palabras en un hombre cualquiera no producen lo mismo. Porque no solamente transmiten algún significado, sino también el carácter y la personalidad de la persona que habla. Pablo tenía autoridad, ¿por qué? Porque él vivía el Evangelio. ¿Sabe cuándo tenemos autoridad? Cuando nosotros lo vivimos. Cuando vivimos la palabra. Tenemos autoridad. Si nosotros no estamos viviendo la palabra y estamos solamente hablando la palabra, pero no la estamos viviendo, no tenemos autoridad. La autoridad tenemos autoridad cuando la palabra se hace vida en nosotros. Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo, decía Pablo, estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, ¿cómo? Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se cuánta? Ya no vivo yo. ¿Cuántos pueden decir ya no vivo yo? Ya no vivo yo. Pero con seguridad, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero que sea realidad. Y ese cristiano tiene autoridad. Las palabras revelan las intenciones de nuestros pensamientos. O sea, nuestros pensamientos. Pues mi hija me apoya acá. Nuestros pensamientos. Entonces, y así, estas vienen del mismo corazón de Dios. ¿Por qué? Porque del corazón de Dios pasan a nuestro espíritu y de nuestro espíritu pasan a nuestra imaginación y después salen por nuestra boca. Ellas revelan las intenciones del corazón de quien las escuche. La palabra revela y nos desnuda y revela lo que hay en nuestro corazón, en su corazón. La palabra de Dios abre el corazón y revela lo que hay dentro. Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cuánto lo cree? Amén. Amén, ¿cierto? Y más cortante que toda espada de dos filos,
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne, escuche, los pensamientos y las intenciones ¿de qué? Del corazón. ¿Se da cuenta la autoridad que tiene la palabra de Dios? Y nos vemos también en 1 Corintios 14, 24 y 25. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todo es convencido. Por tanto, es juzgado, dice. Por todo es convencido, por todos es juzgado. ¿Qué es lo que es juzgado? Dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Se da cuenta cuando tenemos la autoridad? Cuando Dios está en nosotros. Si Dios no está con nosotros, solamente tenemos conocimiento de la Biblia. Y el conocimiento de la Biblia solamente envanece y nos pone más egocéntricos. Como las palabras revelan la intención del corazón, por ello lo que salga por nuestra boca podrá manifestar vida. Y no cualquier vida, la vida de Dios. Si estamos en estado de resonancia con el corazón de Dios, nosotros cuando hablamos transmitiremos vida de Dios. Pero será muerte, enfermedad y contaminación si no es así. O sea, podemos transmitir vida o podemos transmitir muerte. ¿De acuerdo cómo estamos? ¿Cómo estamos con Dios? ¿Cómo está su vida con el Señor? Si usted tiene una vida totalmente desordenada y no está en obediencia a la palabra, y usted va a hablar, usted va a transmitir muerte. Marcos 7, 15 al 23 nos dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. O sea, nada de lo que hay acá me puede contaminar. Pero lo que sale de él, ¿de dónde? De la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino que en el vientre. Y sale, o sea, en la panza. Y sale a la letrina, al baño. Lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. O sea, yo puedo bendecir o puedo maldecir. Puedo dar vida o puedo dar muerte. Y usted puede dar vida o puede dar muerte. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está con Dios? ¿Cómo está su vida con la palabra? ¿Está de acuerdo a la palabra? ¿Está viviendo la palabra? ¿O está predicando la palabra pero no la está viviendo? Dice los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Debemos ser muy precavidos en lo que decimos, pues toda desviación de los propósitos de Dios en nuestro lenguaje puede irnos mal. Provoca desorientación en las personas, en aquellos que han escuchado de nosotros el mensaje de Dios. Si nosotros no expresamos bien la palabra, en vez de llevarlo a vida, lo podemos llevar a muerte. Si yo no estoy bien con Dios, lo puedo llevar a muerte. Hay solo dos formas que los ministros de Dios puedan presentar en palabra el mensaje de Dios. Son las dos formas. Mateo 8, 5 al 8. Mateo 8, 5 al 8 nos dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. O sea, no soy digno que vengas a mi casa. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente di la palabra.
El centurión se le había revelado que la palabra de Cristo tenía poder. Esta palabra tiene poder, pero dicho con un ungido de Dios. Mateo 1:21 nos dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, enseñaba como con autoridad. ¿Por qué autoridad? Por la palabra. En Marcos 1:21. Cuando alguien expresa algo, la autoridad del que habla determina hasta qué grado sus palabras serán recordadas y obedecidas por los oyentes. Mire, cuando alguien expresa algo, la autoridad del que habla determina hasta qué grado sus palabras serán recordadas. ¿Se va a recordar o no se va a recordar? Depende también de cómo la expresemos la palabra, de cómo digamos la palabra, cómo expongamos la palabra. El centurión romano le dijo a Jesús que entendía exactamente los términos de autoridad y poder espiritual. El centurión lo entendía, pues él no era digno de recibir a Jesús en su propia casa, porque sabía que un judío podía caer en deshonra al ir a la casa de un gentil. Él sabía que un judío no podía juntarse con él. Por eso que él le habla de lejos y le dice: di la palabra, di la palabra. Pero él entendía lo que significaba estar bajo autoridad y por lo tanto cómo ejercerla sobre otros. Para él la autoridad en el reino espiritual de Cristo era lo máximo. Él había entendido que la autoridad espiritual era lo máximo, la autoridad que traía Cristo. O sea, parecida en cierta manera a su propia autoridad. O sea, él dijo: yo sé lo que es estar en autoridad y yo sé que tú estás en autoridad. Dentro del Imperio Romano, y él la ejercía dando orden en palabra, y él decía que lo hicieran y le obedecían y le hacían caso. Entonces él entendía que Cristo decía la palabra y la palabra se cumplía. Y le dijo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y le respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Se cuenta? La palabra de Cristo tiene poder. Amén. Por eso que, ¿por qué hay tanta gente enferma? El Señor puede tener una palabra de sanidad. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, le dijo, y tengo bajo mi órdenes soldados, y digo a este: ven y ve, al otro ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Todos me obedecen. No como hoy en día. Hoy en día a Cristo no todos le obedecen. Todos dicen ser cristianos, todos dicen ser hijos de Dios, todos dicen estar sometidos a Dios, pero no todos se someten a Dios, no todos obedecen a Dios. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Se cuenta el poder y la autoridad que había en la palabra de Cristo? Y ese mismo poder está en la palabra de un ungido de Dios, de un hijo de Dios que está en comunión con Dios. Es el mismo poder y autoridad. Porque dijo: mi palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Iglesia, entiende y extiende la realidad del mundo espiritual. Debemos entender el mundo espiritual, cómo se maneja con la palabra. Por eso que cuando el diablo vino a atacar a Cristo, lo vino a atacar con la palabra. Porque el diablo se sabe la palabra mejor que nosotros. Y usó la palabra. Pero él sabía la palabra, pero no sabía el versículo. Él dijo la palabra, escrito está. Pero Cristo también le respondió con la palabra. El centurión sabía que necesitaba solamente el logo, o sea, la palabra
el logo encarnado, una palabra rema para que el milagro ocurriera. ¿Sabe que muchas veces nosotros necesitamos una palabra rema, una palabra diciente, una palabra directamente del trono de Dios? Y la única persona que puede llevar una palabra directamente del trono, una palabra ungida por Dios directamente del trono, un siervo de Dios, sometido a Dios, obediente a Dios y sometido a la palabra de Dios, puede traer palabra fresca. Cuando alguien habla con autoridad, esta se transmite por la forma, la función y el carácter del que lo hace. Muchas veces necesitará gritar y otras solamente expresar su deseo en concordancia con el corazón de Dios. El deseo del corazón de Dios es sanar. El deseo del corazón de Dios es salvar a los perdidos. Ese es el deseo del corazón de Dios. El deseo del corazón de Dios no es traer juicio. El deseo de Dios es que se arrepientan. Y el problema es que no se arrepienten. Y muchos hijos de Dios aún no se han arrepentido. Porque como no le ha tocado, ¿sabe qué? Cuando el cristiano realmente va a clamar y va a pedir por auxilio y va a pedir a Dios, cuando realmente le esté tocando una familia. No esperemos que toque una familia para postrarnos y clamar. No esperemos. Es tiempo de clamar, es tiempo de pedir. Dijo, si hubieran 50 justos, yo detendría el juicio. De una ciudad, con 50 justos, Dios detiene el juicio en Mataró. Con 50 justos. Dios con 50 justos detiene el juicio en cualquier parte, en cualquier ciudad. Muchas veces dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, dijo Cristo. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el tanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Muchos cristianos que no ven. Hay muchos cristianos ciegos. Necesitan ver. Necesitan ver. Y Jesús, alzando los ojos a alto, dijo, Padre. Lo que leí recién está en Juan 9, 4 al 7. Y ahora leemos Juan 11, 41 al 44. Dice, y Jesús, alzando los ojos a alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Le dijo a gran voz, o sea, no dijo Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Así le dijo el Señor. Y el que había muerto salió, dice, atada las manos y los pies con venda. O sea, salió saltando como un conejo o como un canguro. Dice, y el rostro envuelto en un sudario, Jesús le dijo, desatadle y dejarle ir. Hermoso es el Señor. Amén. Gloria a Dios. El Señor quiere dar vida, pero está buscando ungido, está buscando hijos que estén dispuestos a pagar el precio, está buscando siervos dispuestos, porque no es tiempo de jugar, es tiempo de volverse, queda poco tiempo. Si nosotros vemos la palabra de Dios, se está cumpliendo toda la palabra. O sea, estamos al principio de la gran tribulación, el comienzo de la gran tribulación. Estamos viviendo el tiempo de la palabra, dice que el principio de dolores. Este es el principio de dolores. Y cuando comienza el principio de dolores, va a aparecer un gobierno mundial. Y Cristo arrebata a la iglesia. Y ahí viene la gran tribulación. Pero no comienza con gran tribulación, comienza
Primeros 3 años y medio muy buenos. Primeros 3 años y medio de calma, de paz. Primeros 3 años y medio donde el mundo va a ser solucionado, muchos problemas del mundo. Pero después de los 3 años y medio empieza la gran tribulación. Empiezan los desastres. Donde va a quedar la grande. Pero ya no estaremos, porque estaremos allá arriba con el Señor. Amén. Por fe. Gloria a Dios. Si usted tiene fe que va a ser levantado, ¿cuánto más tiene que tener fe que usted no va a ser contaminado ni contagiado con este virus? Si usted tiene fe que va a ser levantado, el virus no lo va a tocar. Pero si usted no tiene fe que va a ser levantado, ¿cuánto va a tener fe para que el virus lo toque? Le va a faltar fe. Amén, los vamos despidiendo. Amén, le damos gracias al Señor por permitirnos nuevamente estar conectados con mis hermanos. Un abrazo a cada uno. Saludo a los hermanos que están lejos, nuestra hermana Gedi, nuestra tía Ruti, que muchas veces nos ve ella, aunque no nos ve directo, pero nos ve después por internet. Nuestra cuñada, mi cuñada, la Raquel, un saludo. Saludo a la hermana Gedi, que está en Bolivia, nuestra hermana inglesa, nuestra hermana inglesa que habla inglés, nuestra hermana Magali, nuestra hermana Dori. Un abrazo, y a todos mis hermanos que están acá en Barcelona, acá en Mataró y en Argentona, en todas partes. Amén. Un abrazo y que Dios me los bendiga grandemente. A ponerse a cuenta con el Señor.